El taller del afilador se ha desplazado para visitar en su casa a don Ramón Tamames, que ha publicado este libro, Podemos, un viaje de la nada hacia el poder. En él analiza a fondo la figura de tanto de Pablo Iglesias como del partido que la ha creado y lidera. Muchas gracias por atender a Periodista Digital. Yo con el afilador lo que sea. Es un programa de periodista digital que me gusta mucho y ya somos recíprocamente viejos conocidos. O sea que adelante y vamos a desarrollar el tema. Pues muchas gracias, don Ramón. Ya en el capítulo 1 del libro hace usted una afirmación que no sé si gustará mucho a los dirigentes del partido de Pablo Iglesias. Dice de ellos, los líderes de Podemos se convirtieron en verdaderos empresarios schumpeterianos. Explíquese. Porque a estos que le llamen empresarios, y además citando a Schumpeter, que no creo que les guste demasiado. Bueno, pero yo creo que sí que les tendría que gustar, porque al fin y al cabo lo que dijo Schumpeter es que el buen empresario lo que hace es dos cosas: utilizar siempre las técnicas mejores, más avanzadas, sean de marketing, sea la tecnología, sean los sistemas de enseñanza, lo que sea, de preparación de la gente en la empresa. Y también hablaba Schumpeter de la destrucción creadora, es decir, en fases determinadas del ciclo, pues hay que destruir para crear de nuevo. Desaparecen empresas que son purgadas por la situación y surgen otras. Entonces, un empresario schumpeteriano es ese, el que aprovecha bien las técnicas disponibles y el que además no tiene miedo a incluso despedazar su propia empresa para que sobreviva lo más importante de ella. Bueno, pues estos hombres lo que han hecho es tratar de destruir, con una especie de destrucción creadora a su modo, que habría que fundamentar quizá, el tejido político preexistente, y además han aprovechado las técnicas de las redes sociales como no lo ha hecho ningún otro partido, y han puesto la figura de su jefe máximo, pues luchando contra la casta como San Jordi o San Jorge luchando contra el dragón. Lo han puesto pues arriba del todo y lo han puesto en televisión en todas partes, etcétera, etcétera. O sea, son schumpeterianos, pero precisamente por eso deberían estar contentos. Deberían estar contentos, ¿no? Entonces, quizás no es ningún insulto, es una calificación positiva desde el punto de vista político. Otra cosa es que mantengan sus principios y sean leales a lo que han dicho a los electores, porque lo que sucede es que después de lo que donde dije digo Diego, o si no te importa, pues estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros, que decía Groucho Marx, ¿no? Bueno, usted habla precisamente de esto del libro, habla del programa original de Podemos y cómo se va variando. Entonces, bueno, los planes, o sea, hay una variación importante de cómo va cambiando, pero son realizables los planes de Podemos. Usted es muy crítico con algunos de sus ideas. Sí, efectivamente, y además se lo he dicho a la cara, no es solamente escribirlo, porque lo he dicho en los medios y además para cotejar mis opiniones con ellos mismos, yo invité a Pablo Iglesias, invité a Monedero a cenar en casa y hablar de todo esto. Vino Monedero. Luego insistí con Pablo y no ha aparecido, no ha querido discutir conmigo de nada. Está en su derecho, no se lo critico. Y por eso le escribo una carta dentro del libro de Kailas, de la editorial Kailas, pues le escribo una carta diciendo que en fin, que mi idea es que su presunto marxismo, incluso comunismo, pues hoy se adapta poco a una sociedad predominantemente de clases medias, situada en Europa occidental. Y naturalmente su programa inicial no tiene nada que ver con la realidad española. Bueno, lo único que tiene que ver es la crítica de la corrupción. Pero la crítica de la corrupción la hacen hasta los del PP, que son corruptos, y la hacen también los del
los del PSOE, que son corruptos, y la hace también Podemos, que tendría que explicar bastante de sus cuentas con Venezuela, por ejemplo. Usted decía, Pablo Iglesias, no quiso reunirme, pero bueno, aquí hay una cosa que hemos visto. Pablo Iglesias, que sí que nos atendía a algunos periodistas que él considera que él ha llegado a definir como territorio hostil a algunos medios, que sí que nos atendía en su día cuando estaban surgiendo. Después ya dejó de contestarnos el teléfono cuando llamábamos o responder a los mensajes que le mandábamos. ¿A usted le dio algún motivo para no reunirse con usted o fue la callada por respuesta? No, la callada por respuesta, porque Monedero, cuando por medio de Raúl del Pozo, que me ha ayudado mucho en este libro, y además él es el primer podemólogo de España, porque lo sigue muy de cerca desde el principio. Raúl del Pozo me dio el teléfono de Monedero, le llamé, y bueno, Monedero me trató como si yo fuera su maestro. He leído tus libros, Ramón, hemos estudiado tus trabajos, no sé qué. Y hace poco me mandaba un libro suyo de conversaciones y decía: Ramón Tamames, el maestro que sigue investigando y que sigue estudiando. Para mí es una dedicatoria extraordinaria. O sea, con Monedero fue muy bien todo y hubo críticas muy serias a lo largo de la conversación, y él también nos hizo su defensa muy bien hecha en algunos casos, ¿no? Pero yo creo que Pablo pues ha tenido una especie de prurito de no encontrarse con otra persona de su generación que en algún momento puede haberle servido, si no de inspiración, por lo menos de información y de formación. Bueno, no sé, no es el caso no es ningún complejo, es una actitud pues que yo respeto, pero que no comprendo a primera vista, ¿no? Y usted lo ha dicho ya, le escribe una carta, le envía un correo electrónico que además se reproduce en el libro con sus críticas. ¿Aquí tampoco hubo respuesta o aquí ya por fin le contestó? Tampoco hubo respuesta. No, yo creo que él no quiere saber nada de una presunta discusión conmigo. Bueno, ya insisto, no tengo nada que criticarle en ese aspecto. Bueno, si acaso, pues la buena educación de contestar a las cartas, ¿no? Es un principio de buena educación. Pero nada más, no hay que tener acritudes, ¿no? Bueno. Y usted ya nos ha hablado un poco de aquella cena, aquella larga conversación que tienen, bueno, pues Raúl del Pozo, Juan Carlos Monedero, otro miembro de Podemos de Cataluña en concreto, y usted, el talante bueno, una buena conversación, simpático. Ahí, por ejemplo, cuando Monedero se defendió, hizo la rueda de prensa explicando sus cuentas de Venezuela, o supuestamente explicando, muchos nos quedamos con la sensación de que no había justificado en realidad nada. Ahí, ¿llegó a justificar algo? ¿Usted le dio la sensación de que por fin en esa reunión le llegó a explicar las cosas bien o tampoco? Yo creo que es un montaje todo, un montaje explicado casi para niños, ¿no? Que nadie ha profundizado en eso. Yo no me explico, no solo la hacienda pública, sino la prensa, también os lo digo a vosotros, tendríais que haber profundizado más. $450,000 para un estudio de ese tipo no se lo darían ni a Keynes que resucitara. Esos estudios se pagan hoy en el mercado internacional, pues se encomiendan a profesores de cierto prestigio que mantienen su prestigio por esos encargos y se retribuye pues con cifras hasta $50,000, pero yo creo que eso no se supera nunca. $450,000 es un apoyo de partido a partido, eso está claro. Demostrarlo quizá pueda ser más difícil. Y se lo dijimos, yo le dije lo de Keynes también, ¿no? Bueno, pues medio se reía y le digo, bueno, podías darme el estudio para verlo, a mí me interesa, yo he hablado mucho de la moneda global y he hecho una propuesta incluso de que haya una moneda global que se llamaría Cosmos, que no es ningún descubrimiento porque ya Keynes, el año 44, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, propone el Bancor. Y muy recientemente Robert Mundell, el autor de las teorías de las áreas monetarias óptimas, propone una moneda global. No le dio nombre todavía, yo le di el nombre de Cosmos. Tengo ahí una ponencia que ha circulado bastante. Entonces me dijo no, porque los estudios
son del cliente. Punto. Bueno, eso vamos, yo es que creo que el estudio no está escrito o es una justificación del pago, que además luego salió en la prensa que había encomendado a un consulting venezolano que había trabajado en estos temas, pues le había pagado no sé cuántos dólares para que le dieran un trabajo. Aparte, en ese argumento hay una contradicción profunda con el discurso de Podemos. Ellos que dicen que los estados y los gobiernos tienen que ser transparentes, que tienen que explicar todo, y aquí se supone que un gobierno, una serie de gobiernos, le encargan un estudio, se lo pagan, pero ahí ya no hay transparencia. El gobierno boliviano, el gobierno venezolano no tienen que explicar nada. Lo que pasa es que tú sabes muy bien que pasar de las musas al teatro o de las inspiraciones idealistas a las realidades cotidianas, pues es muy duro. En las musas, pues estamos en un territorio etéreo y en el que todo es felicidad y propósitos de ecuanimidad. Y luego el teatro es muy distinto. El teatro, pues hay luchas, hay banderías, hay que financiar a mucha gente que está trabajando por la causa, sea cual sea, y con el programa que sea. Y todo eso significa pues que hay que tener una intendencia, y como las intendencias son difíciles, pues se acepta lo que viene, lo que llega, y claro, pues ellos tienen en un momento dado que exaltar el modelo chavista, ¿no? Que es lo último que se puede hacer, porque escoger un país en situación económica, no digo espléndida, pero buena, y convertirlo en una ruina, que es lo que han hecho Chávez y Maduro y todos sus secuaces, incluso algunos de ellos implicados, según dicen, en el narcotráfico. Bueno, pues eso es una situación que yo creo que los opositores a Podemos no han sabido explotar. Esto se lo quería preguntar, porque claro, es verdad, los vínculos entre Podemos y el régimen chavista parecen evidentes. Hemos visto más decenas de vídeos donde se ve sobre todo a Juan Carlos Monedero, pero no es el único. El embajador de Venezuela en Madrid, o sea que no tiene duda ninguna, ¿no? Son evidentes, pero parece que ellos han conseguido que muchos de sus votantes lo olviden, o que incluso a veces se dejan ridículo al que lo recuerda, que es que ya estáis una vez más diciendo que si estos son Venezuela. ¿Cómo han logrado esto? Eso lo han logrado muy bien. Y ahí volvemos a Schumpeter, la destrucción creadora. Es decir, ellos han machacado al partido del gobierno y de paso al PSOE, pero menos, por la corrupción. Y lo que pretenden es destruir el PP. No la corrupción del PP para que resurja un partido correcto. No. La destrucción del PP. Y en parte lo han conseguido, indudablemente. Entonces ellos en su discurso está la corrupción y la casta. Y lo de Venezuela hablan de ello cuando les preguntan. Y hablan se evaden, son evasivas, no son explicaciones, son evasivas. Naturalmente lo de Venezuela tiene su sentido en un país como Venezuela, pero en España no, nosotros queremos otra cosa. Entonces ya se apuntan a la socialdemocracia. Y después, si es necesario, se apuntarán al liberalismo capitalista. Usted dice que hablan de la corrupción, de la casta, pero la realidad es que después de las elecciones municipales y autonómicas, primero en Andalucía, las autonómicas, ahora ya en casi todas las comunidades y las municipales, llega la hora de los pactos, de apartar al PP del gobierno, y de repente, ¿qué ha ocurrido? El PSOE ya no es casta y en el PSOE tampoco hay corrupción. Claro, no hay corrupción. Bueno, la Gürtel pues no se ha cifrado, pero pueden ser, qué sé yo, 50, 100 millones. El tema de Bárcenas, pues ¿qué pueden ser? 50, 60 millones. Para mí la corrupción es igual de mala con 1.000 euros que con 1.000 millones, pero indudablemente la cantidad también cuenta. Los seres en Andalucía y la formación profesional, bueno, esos son miles de millones. Y ahí está amortiguada la cosa, y la Susana Díaz parece la reina de los mares que va a salvar a todos los andaluces de las miserias del pasado. Y solo negocia con el PP porque naturalmente sabe que
que Podemos se lo va a poner más difícil, ¿no? No, son gente lista, no cabe duda. Pablo es un hombre listo y que está jugando sus cartas bien, pero lo que no puede pretender ahora es que el hombre puro de las elecciones europeas, que iba a sacarnos del euro, que iba a rechazar la deuda pública y no pagarla, que iba a subir las pensiones hasta no se sabe qué límite, no se sabe tampoco con qué recursos, porque cada vez tenemos una relación de activo sobre no activo más deteriorada. Ahora está mejorando un poco, es cierto. Y luego, pues, esas promesas que son incumplibles, que es lo que se llama populismo. Populismo. Se puede ser un partido marxista y reconocer también las dificultades de destruir el capitalismo y sustituirlo por un régimen distinto. Pero lo que no se puede es ser populista y decir que va a haber soluciones cuando no las hay. Y como no las hay, se cambia de caballo y se va uno a otra fase del populismo sin resolver nada. Pero explique, desarrolle un poco la idea de que son populistas, porque siempre está el debate de si son populistas, ellos dicen que no, dicen no, populista es Esperanza Aguirre o populista es... una persona que promete resolver todos los problemas de manera simplista, sin una base que pueda justificarse. Y de eso ha habido muchos en la historia. El populista más conocido probablemente es Perón, que recibió una Argentina pletórica, con reservas internacionales brutales durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se mantenía neutral y vendía los cereales, vendía la carne, vendía la soja, vendía todo, y dejó el país arruinado cuando se marchó el año 55, arruinado. ¿Por qué? Pues porque empezó a repartir los fondos de riqueza que tenía, a engolosinar al pueblo, que grande sos, general, le decía, en esa forma de hablar que tienen los argentinos con los pronombres personales. Qué grande sos, general, pero el general era un parte de ser un corrupto, pues es que no tenía ni idea de la economía y dejó el país en la ruina, como he dicho antes. Eso es un populista Chávez, pues también, porque hizo exactamente lo mismo. Un país con grandes reservas, con los precios del petróleo ciertamente muy bien, que los podría haber aprovechado para hacer transformaciones sociales. Lo que hizo fue echar golosinas al pueblo, decir, podéis vivir sin trabajar porque para eso estamos nosotros aquí, dadnos los votos. Esos son los populistas. Pujat en Francia, el pujadismo, fue otra cosa, y Beppe Grillo, que también se le acusa de populismo en Italia, yo creo que también es otra cosa, es una persona más honesta, ¿no? No quiere participar en los gobiernos corruptos. Vamos a ver después de las generales qué hace Podemos si tiene la ocasión de participar en el gobierno de la nación. Vamos a ver. Le quería preguntar, usted también analiza un poco la estrategia de medios, cómo ha llegado Podemos al poder. Desde su punto de vista, ¿qué ha sido más importante para Podemos? ¿La tuerca o la presencia de Pablo Iglesias, Vescanza, Monedero y Errejón en las grandes cadenas de televisión? No, yo creo que ha sido todo eso. Pero ¿por qué Pablo Iglesias, una figura pues que se ha convertido casi más que mesiánica, porque al fin y al cabo el Mesías lo que promete es la vida eterna y el amor? Esto es más bien de Moisés, ¿no? Es Moisés más que el Mesías. Es sacar a su pueblo de Egipto, donde estaba explotados por los faraones, y acabar con las miserias. Aquí el pueblo son los que protestan desde el 15M hasta ahora, y son muchos y con razón, muchos de ellos. Y Egipto, la opresión es la casta. Y dice, la casta es corrupta, la casta es ineficiente, y os voy a sacar de este Egipto corrupto, ineficiente, de los faraones de la casta, y os voy a llevar a la tierra prometida. Bueno, pues la tierra prometida todavía no se ve por ninguna parte, porque en realidad la tierra prometida son habas contadas de lo que puede suceder si hay una recuperación de la economía española y de una
una consolidación de un nuevo modelo de crecimiento que no sea la construcción, sino una España internacionalizada con eficiencia exportadora, etc. Esa es la tierra prometida para mí, no hay otra. Espiritualmente ya hay otras organizaciones que venden el producto tierra prometida, en el mejor sentido de la expresión vender, ¿no? Y le quería preguntar, siendo un poco en materia de medios, usted nombra a una persona, Jaume Rouras. Jaume Rouras, ¿cuánto le debe Podemos a Jaume Rouras? Pues eso hay sus puntos de vista no tan ciertos. Yo hago la hipótesis de que debe mucho a Roura y a todo su conglomerado de Mediaset, ¿no? Se llama así, me parece. Sí. Bueno, pues sí, que le ayudó mucho en algunas de las emisoras, etcétera. Bueno, es MediaPro, pero bueno. Es MediaPro, eso es. Mediaset es lo de Berlusconi. Sí. Bueno, sí, efectivamente es MediaPro. Efectivamente que está siempre a la greña estaba con Prisa, ahora ya Prisa pues está en unas condiciones catatónicas, ¿no? Bueno, entonces Roura sí que creo yo que le ha ayudado intencionadamente para dar a sus emisoras también una mayor audiencia, y porque es que el atractivo de decirles a los que están sufriendo más en la crisis, que no encuentran trabajo, que tal y que cual, que pierden las percepciones del paro. También hay mucha economía sumergida, y aquí cada palo que aguante su vela. Muchos de los que protestan luego les dicen, bueno, oye, que mañana vente a trabajar, y dicen, no puedo porque tengo unas chapuzas por aquí y tal y cual. Hay cantidad de gente. Yo tengo un hermano empresario, me dice, voy a contratar a personas que he conocido en el pasado, y me dicen, no, mira, yo por ese precio no trabajo porque con 4 chapuzas y el paro que tengo, pues estoy mejor, ¿no? Esa es una situación verdadera en España, ¿no? O sea que todo está mezclado. Pero el llamamiento a acabar con la miseria a base de repartir lo que paguen los ricos en impuestos recrecidos es un fermento muy favorable para atraer gente. Luego todos sabemos que si se suben mucho los impuestos a los ricos se van y no hay impuestos, no hay recaudación. Porque esa es otra. No solamente es la curva de Laffer, ¿no? Es que se van, no es que bajen las recaudaciones, es que se van. Y me parece que hay como 600 empresas subsidiarias del IBEX 35 en paraísos fiscales y países de baja fiscalidad. Y están ahí pues para dulcificar el infierno fiscal de don Cristóbal Montoro, que se quiera o no, pues es un infierno fiscal en comparación con Estados Unidos o con Japón, ¿no? Hemos hablado también de a quién se dirige, pero ¿cómo es el perfil? Usted habla de eso también en su libro. ¿Cómo es el perfil del votante de Podemos? Porque yo solo digo, yo cuando he ido a actos de Podemos, lo que no había, o había, pero no era mayoría, es lo que se suele llamar perroflauta. ¿Cómo es el perfil del votante de Podemos? Aquella palabra que a mí me causó mucha gracia, lo de perroflauta, ¿no? Era una palabra que tuvo muchas interpretaciones. No creo que haya pasado a la academia, porque la palabra ha tenido una vida más o menos efímera, ya no se dice, ¿no? Bueno, pues los que votan a Podemos, hay muchas interpretaciones. Yo en el libro utilizo 3 o 4 sondeos sobre ese tema y no son en la misma línea los resultados. Algunos dicen que son gente universitaria, joven, tal y cual. Otros dicen que son los ninis, los que no tienen trabajo ni estudian, que son los parados. Tampoco eso está completamente verificado, etcétera, etcétera, ¿no? En Andalucía ellos esperaban un voto mucho mayor y el paro oficial, con toda la economía sumergida a la que me he referido antes, más elevada está en Andalucía con el 30 y tantos %, y sin embargo ellos no han llegado al 15% de los votos. Han tenido algunos triunfos muy señalados en Cádiz, en no sé dónde, pero luego no han llegado al 15% del voto. Han quedado muy por debajo del PSOE y muy por debajo del PP. O sea que ellos tienen
un campo de electores muy, muy difuso. Yo no creo que haya un elector arquetípico del PP, la señora de creencias firmes, la señora de costumbres más o menos tradicionales, normalmente vota al PP, eso está claro. Y el obrero extremoso, pues vota al PSOE o a Izquierda Unida. A Izquierda Unida ya no la votan porque los propios dirigentes de Izquierda Unida la han traicionado diciendo votad a Podemos, ¿no? Empezando por Tania Sánchez y otras personas, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, todo hacía prever que Podemos iba a desinflar. Las elecciones andaluzas no dieron resultados que ellos creían. Las encuestas apuntaban a que no les iba a ir demasiado bien, pero la realidad es que al final en estas últimas elecciones municipales y autonómicas les ha ido bien. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han equivocado tantas previsiones? Y que les ha ido bien. Vamos a hablar por partes, porque hay una estimación por ahí de las 28 ciudades principales y el PP ha tenido 1,5 millones y ellos tienen 1.100.000, y resulta que el PSOE en las 28 ciudades importantes queda por debajo de Podemos en voto popular. Pero hay que preguntarse también, ¿Ada Colau es Podemos 100%? Y todavía más, la señora Carmena es de Podemos. Hoy salen las declaraciones que hace en El País y dice que ya no es de Podemos. ¿Y usted qué cree? ¿Qué? ¿Y usted qué cree? Que cree en Podemos, pero en eso también se cree en la fuerza de la gravedad. No, ¿pero usted cree que Colau o que Carmena son Podemos? Yo creo que no. Es que lo ha dicho ella, que no es de Podemos, que no tiene ninguna relación especial con ningún partido, y en ese sentido, pues parece como si todo el voto lo hubieran dicho, votad a Carmena. Los votos de Carmena en gran medida creo que son de Podemos, pero ella no sé si el día de mañana va a hacer su propio partido, está en su derecho de hacer lo que quiera, pero desde luego esos votos no son 100% del Podemos, y los de Ada Colau 3/4 de lo mismo. Y luego mayorías simples han tenido en La Coruña, en Santiago de Compostela, en Barcelona y nada más, en las 28 ciudades, ¿no? O sea que es un triunfo aparente porque ellos también ahí han tenido vista, han estado en las elecciones municipales y autonómicas con marcas diferentes según los sitios. Yo tengo el caso de un amigo que se presentó por Podemos después de decirle a sus amigos que no debía hacerlo, por una capital, no una capital, una ciudad importante de Andalucía. Formó un partido con las reglas de Podemos. Y ya cuando empieza la campaña le dicen que no, que él no representa a Podemos. Bueno, ha sacado no sé cuántos votos y ha salido concejal él. Y ahora ya no es Podemos tampoco. Y eso ha pasado en cantidad de sitios. Si hubiera tenido un éxito rotundo y hubiera llegado a tener 5 o 6 concejales, pues seguramente habrían dicho, sí, tú eres nuestro candidato, pero con uno ya no le quieren. O sea que es que también hay un poco de miseria en ese aspecto y de racanería. En fin, yo no he investigado a tope las elecciones municipales y autonómicas, pero creo que hay mucho de eso, mucho de eso. Ellos dan la santificación a los que triunfan y a los demás los meten debajo de la alfombra. Bueno, don Ramón Tamames, muchísimas gracias por atender a Periodista Digital aquí en su casa. Muchas gracias. No, yo querría decir que no vean acritud en mis palabras. El libro no es alarmista, ni mucho menos. El libro recoge la idea de que no son las hordas de Gengis Khan que vienen a someter a los europeos a la ejida mongola, ¿no? No es eso. Pero, hombre, a estas alturas, que se esté votando lo que se está votando, también hay que pensar dónde está el pueblo español en estos momentos. También es cierto que la corrupción ha sido un fenómeno tan brutal y desmesurado, si es que se puede medir en ese sentido dónde está el límite. Bueno,
pero ha sido una cosa disparatada y la reacción del PP ha sido tan miserable y la del PSOE todavía más, que efectivamente ellos están ganando la partida por eso. Ojalá que ellos no sean tan corruptos en el futuro. Pues ya se verá. Muchísimas gracias por atender al afilador.